Señores, buenos días. Hoy yo voy a conversar con ustedes sobre los efectos negativos de la manipulación de la información en las personas. Claro, es posible que hagas un análisis y tú te dices a ti mismo, yo nunca he sido manipulado. Te tengo una mala noticia. Tú has sido manipulado, tú estás siendo manipulado y tú seguirás siendo manipulado. Porque la manipulación de la información es simplemente una estrategia o una técnica de modificación de conducta que la ha utilizado por milenios. Todos los gobiernos, todos los políticos, todos los líderes, los profesores y, ¿por qué no?, también los médicos y sobre todo la persona que te rodea. Porque la manipulación de la información, de las emociones, de la noticia, de la conducta, siempre parte de la estructura de comportamiento del ser humano. Pero en este tipo de trabajo mayormente yo me voy a concentrar en lo que es la manipulación de la información como una forma de control social en aquellos gobiernos, específicamente cuando hablamos de América Latina y el Caribe, y por qué no, podemos concentrarnos en República Dominicana. Muchos de ustedes se asombran cuando ustedes ven el enorme control que tiene el Estado Dominicano sobre los medios de comunicación. Mayormente cuando hablamos del Partido de la Liberación Dominicana y durante los gobiernos del expresidente Leonel Fernández, pero también de Danilo Medina, en la cual el control de la información es una de las técnicas de control poblacional que ellos utilizan, primero para mantener una imagen positiva de ese tipo de gobierno, pero también para disminuir cualquier tipo de sublevación social en contra de cualquier tipo de medida que ese gobierno ejecute, la cual esté en contra de lo que el pueblo realmente se opone. Es posible que usted haya notado que meses atrás había una especie como de revolución en muchas naciones latinoamericanas en la cual las grandes protestas se oponen. Es posible que usted haya notado que meses atrás había una especie como de revolución en muchas naciones latinoamericanas en la cual las grandes protestas era el centro de atención cuando se hablaban de las noticias internacionales. No vayan más lejos, tomen el caso de Puerto Rico, que recientemente hubo una protesta, la cual terminó que el gobernador tuvo que renunciar producto de esa protesta. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en República Dominicana, una nación con mayores problemas de corrupción, de criminalidad, de ausencia de autoridad, ese tipo de protestas no se utilizan? Simplemente porque el Partido de la Liberación Dominicana, una de las grandes características que ellos tienen es la enorme capacidad de la manipulación de la información. Manipulación de la información que hasta este momento es un arma que efectivamente en contra de lo que algunos llaman las protestas sociales. Y una forma de cómo disminuir el clamor de cualquier tipo de protesta social es simplemente a través de la desinformación, pero también la supresión de la información en los medios tradicionales que están bajo el control del gobierno de turno. Como dije anteriormente, si realmente tú crees que tú no has sido manipulado, que tú no eres manipulado y que tú no seguirás manipulado en el futuro, realmente tú te estás automanipulando a ti mismo si tú piensas lo contrario. Claro, hay que hacer una diferencia entre lo que es una noticia como un mecanismo de información que beneficia positivamente o negativamente a la población, porque toda noticia, cuando es veraz y puede ser comprobada por el oyente o quien está visualmente mirando la noticia, ese tipo de información crea algún tipo de reacción, la cual puede ser positiva o negativa, pero basada en hechos reales. Claro, cuando se habla de la manipulación de la información, es diferente a una noticia, porque la manipulación de la información es simplemente una estrategia de comunicación que se utiliza para controlar o manipular y, ¿por qué no?, de una forma u otra,
conducir a un tipo de comportamiento que beneficie a la persona que está manipulando. Es posible que tú seas un individuo casado, es posible que tú tengas tus hijos, es posible que tú trabajes en una compañía grande, es posible que tú visites cualquier de esas grandes tiendas que hay ahora en el internet, en la cual tú compras cualquier tipo de producto. ¿Por qué no? Es posible que a ti te guste la música del dembow, es posible que a ti te gusta visitar los grandes sitios que son importantes. ¿Y por qué no? Tú tienes ese enorme deseo de conocer esas grandes ciudades que están en el exterior, ya sea en París o ya sea New York o Miami. Y si usted hace un análisis, todo ese producto de la propaganda. Y la propaganda no es más que un mecanismo de manipulación de la información en la cual se vende una imagen de algo esperando que tú cambies el comportamiento y ves esa imagen como algo positivo, lo cual te motiva a tú moverte hacia esos objetivos. Los gobiernos de turno conocen la enorme potencial que tiene la manipulación de la información. Razones por las cuales cuando se habla del gobierno de Danilo Medina, el expresidente de Leonel Fernández, ellos son maestros de la manipulación de la información. Cuando se habla de la clase política en República Dominicana, la gran mayoría de ellos, si no todos, simplemente utilizan la manipulación de la información simplemente con objetivo político. Las grandes empresas en República Dominicana, a través de la propaganda comercial, de los anuncios y ese tipo de repetición, también es un mecanismo de manipulación de la información que en última instancia lo que busca es el movimiento de una persona de un lado hacia otro o la aceptación de algo que si una persona se sienta se da cuenta que no le conviene, pero producto de la manipulación de la información termina comportándose de la forma que el manipulador está deseando. Claro, en República Dominicana, producto del control de la información que tiene el gobierno, no cabe duda que la manipulación de la información simplemente se está utilizando con un objetivo político, pero también, como dije anteriormente, control social de la población. Claro, hay que tener algo también. De la única forma que un Estado puede manipular la información es teniendo el control sobre ella. Aquí es donde la compra de periodistas, la compra de medios de comunicación, la intimidación de los periodistas, pero también la intimidación de los medios de comunicación a través de la supresión de la publicidad es un mecanismo que todos los gobiernos utilizan como una forma de manipular la información en República Dominicana, pero también suprimir la información que no le llegue al público de una forma tal que pueda cambiar esa percepción que ellos tienen del tipo de gobierno en ese momento. Claro, cuando se habla de los periodistas en República Dominicana, producto de esa compra de conciencia, aquí es donde el periodismo, en vez de ser un periodismo informativo, cae dentro de lo que yo le llamo un periodismo que simplemente está sujeto al tipo de manipulación de la información que está dirigida desde el gobierno. Aquí es donde la supuesta parcialidad del periodismo en República Dominicana simplemente está cuestionada. Son muy pocos los periodistas en República Dominicana que pueden hablar de que son entes imparciales. La mayoría son periodistas pagados por el Estado o periodistas que producto de que ellos viven del periodismo y el medio de comunicación por el cual ellos trabajan depende de la publicidad del gobierno. También al momento del periodista emitir cualquier tipo de opinión o simplemente de dar a conocer cualquier tipo de noticia que puede ser considerada como importante para el público, pero si dicha noticia perjudica la imagen del gobierno, eso tiende a producir la supresión de la información por parte de ese periódico, pero también de ese canal tradicional que necesita el dinero
que se consigue a través de la publicidad en el Estado. Por esa razón es que el periodista puede ser serio, puede ser honesto, pero si depende de un sueldo, también entra dentro de lo que yo llamo la parcialidad del periodista, en la cual la subjetividad no sirve, y si ese periodista das en cuenta, simplemente también es parte de la estructura de manipulación de información que tiene el Estado. Claro, hay otra cosa que hay que entender. Una cosa es la manipulación del gobierno, que es algo normal, porque todos los gobiernos buscan la forma de cómo producir un control social y cómo mejorar su imagen frente al pueblo, pero también muchas veces los gobiernos, a través de la manipulación y supresión de la información, tienden a crearle a los habitantes y a los oyentes, producto de la manipulación de la información, un tipo de gobierno que nada más existe en los medios de comunicación, en la cual existe una falta de conexión entre lo que realmente la sociedad está mirando día tras día y lo que ellos ven en las imágenes de los medios de comunicación. Aquí es donde los periodistas y los dueños de los medios de comunicación simplemente son cómplices también de esa enorme manipulación de la información que viene desde el gobierno. Hay otro aspecto que hay que entender también. Hay que hacer una diferencia entre lo que es la manipulación de la información y lo que es una simple propaganda política. Y más ahora que nosotros estamos en una época electoral en la cual la mayoría de los aspirantes a la presidencia, a cualquier tipo de aspiración a nivel municipal y congresional, que ellos exageren las cualidades positivas de un aspirante, eso es parte de la propaganda política, y que ellos crean algún tipo de mecanismo en la cual ellos denotan de una manera negativa el contrincante, eso es parte de la propaganda política. Eso no puede ser considerado como manipulación de la información, aunque ambos tipos de información tienen los mismos fines, y es cambiar el comportamiento de la persona que está escuchando ese tipo de información. Si tú vives en República Dominicana, tú quieras aceptarlo o no, todos los aspirantes a cualquier cargo electivo simplemente utilizan la propaganda política como un mecanismo en la cual ellos utilizan, sin darse cuenta, la manipulación de la información a través de la propaganda electoral como una forma de cambiar el comportamiento y la preferencia política de los votantes. Otro aspecto que hay que entender cuando se habla de la manipulación de la información y el efecto negativo que tiene sobre la población es que producto de esta manipulación de la noticia ocurre otro fenómeno contrario que se llama la supresión de la noticia. Mucha gente dirá que una cosa es la manipulación y otra cosa es la supresión. Pero de la única forma que una manipulación de la información es efectiva y alcanza sus objetivos es cuando la noticia originalmente se suprime como una forma de mantenerla en el background, como dicen los norteamericanos, o sea, de mantenerla en la última página del periódico digital, en la cual dicha noticia no llega como una noticia principal en las páginas que están al frente de los periódicos tradicionales. Aquí es donde la supresión de la información también es parte de la manipulación de la información, porque simplemente el pueblo no está bien informado de lo que está ocurriendo realmente a su alrededor. Claro, otro elemento que hay que entender como una forma de disminuir la supresión de la noticia y de esa forma la manipulación de la información tiene un mayor alcance. Es simplemente eliminando lo que alguna gente llama la fuente primaria de la noticia. Aquí es donde la persecución y la intimidación de los periodistas es sumamente importante como mecanismo de supresión de la información, lo cual deja en todos los periódicos tradicionales, en la radio, en la televisión y por qué no en las redes sociales, aquella noticia que están detrás de ese mecanismo que se llama la manipulación de la información. Razones por las cuales, cuando ustedes analizan el comportamiento político del Partido de la Liberación Dominicana, una de sus grandes características es que ellos tienen la enorme capacidad, primero, de manipular la información, segundo, a través
través de la propaganda informativa tienen una enorme capacidad de amplificación de aquella noticia que ponen una imagen positiva del gobierno. Y un tercer aspecto a considerar es que producto de la persecución o supresión de la noticia, la búsqueda y la intimidación de los periodistas cuya información no coincide con la propaganda política del gobierno y no es parte de esa manipulación de la información, usualmente los periodistas simplemente le ponen una mordaza de una forma tal que sus ideas, su criterio, sus opiniones simplemente no sean escuchadas por la gran masa votante y, ¿por qué no?, por el pueblo dominicano. No cabe duda que cuando se habla de la manipulación de la información, créemelo, todos hemos sido manipulados, todos estamos siendo manipulados y en el futuro todos seguiremos siendo manipulados. Y uno no puede decir que eso es producto de que República Dominicana es una nación de tercer mundo, no. Eso ocurre en todas las naciones del mundo, incluyendo una de las naciones más avanzadas como es los Estados Unidos. En los Estados Unidos también ocurre los mismos niveles de manipulación de información, existe la misma propaganda política, existe la misma desinformación, existe la misma supresión de la noticia, pero también existe la manipulación de la información con un contenido comercial, en cual la venta y compra de bienes y servicios es la razón detrás de la utilización de esa técnica de manipulación de la información, lo que algunos le llaman la mercadotecnia. Pero cuando se habla de la manipulación en el área del mercado, es simplemente aprobada. Cuando se habla de la manipulación de la información a nivel del gobierno, es criticada. Pero ambas tienen un objetivo y es cambiar el comportamiento de las personas que están siendo manipuladas producto de una información la cual es acomodada de una forma tal que cambie el comportamiento de la persona que recibe ese tipo de manipulación. Señores, yo espero que este tipo de comentario le haya servido de algún tipo de utilidad. Si ustedes creen que fue así, por favor suscríbanse a este canal y, ¿por qué no?, compártanlo. De esa forma, una mayor cantidad de personas tienen la oportunidad de escuchar este tipo de comentarios. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un hermoso día.